reunirnos con nuestra iglesia. Vamos a dar inicio al servicio con la oración. Tenemos nuestros rostros para orar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Esta tarde le damos gracias, Señor, por este día que nos ha permitido para reunirnos con su pueblo. Y tenemos, Señor, la confianza en Cristo Jesús para venir, Señor, y honrarle y darle la honra a través de los himnos, las oraciones, los cantos y la exposición de su palabra. Señor, que usted nos ayude para que todo lo que hagamos sea grato delante de su divina presencia. Gracias, Señor, por su amor, su misericordia, porque usted, Señor, también envió a nuestro Señor Jesucristo para darnos, Señor, la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección. Gracias, Señor, porque aun cuando éramos pecadores, usted a tiempo, Señor, había hecho esto para redimirnos del pecado, de muerte, y así en Cristo Jesús estar bien delante de usted. Queremos rogarle y suplicarle, Señor, para que usted siga bendiciendo a cada uno de nosotros en este lugar, Señor, donde nos reunimos, así también a nuestros hermanos que en diferentes lugares de esta área también están haciendo lo mismo, Señor. Queremos suplicarle bendición por aquellos de nuestros hermanos que dirigen, Señor, en cada uno de los lugares donde se reúnen. A nuestros hermanos, a nuestro hermano Ben, a nuestro hermano Serna, como ancianos de la congregación, que usted les siga bendiciendo a ellos grandemente para que todo lo que se hace aquí, Señor, se siga haciendo, Señor, con el único propósito de que más personas vengan, Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias, Señor, también porque usted, Señor, nos da bendiciones no solamente para esta vida terrenal, sino también para la vida espiritual en Cristo Jesús. Queremos suplicarle que nos ayude a que podamos estar atentos a su palabra en esta tarde y que su palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros. Tengamos la disposición en nuestra mente de que su palabra, Señor, venga para que crezca en nosotros, trayéndonos, Señor, la dirección correcta, Señor, para nuestra vida, que andemos bien delante de usted. Ayúdenos, Señor, a esforzarnos para agradarle, para vivir de acuerdo a la enseñanza que hemos tenido por medio de su palabra y también por nuestro Señor Jesucristo, que Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ahora también queremos suplicarle bendición por nuestros hermanos que no están entre nosotros y especialmente por aquellos que están, Señor, quizás enfermos físicamente. Usted conoce que hay hermanos que están sufriendo enfermedades que solamente usted, Señor, puede curar, y los ponemos en sus divinas manos para que siempre se haga, Señor, su santa y su bendita voluntad, y que usted, Señor, tenga compasión y misericordia de cada uno de ellos. Ahora le rogamos que nos perdone toda falta y pecado, y que usted, Señor, nos perdone, Señor, si le hemos fallado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a entrar en el himno 232. Dime gracias. Sublime gracia del Señor, que unir feliz salud, fui ciego mas hoy vivo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a creer, y su casa viento. Oh, cuán precioso fue a mi
Habla mi corazón. En los peligros o aflicción, que he venido a ti, su gracia siempre y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó. Siguiente va a ser himno número 107, nítido rayo por Cristo. 107. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. El niño tierno y amante en ella pueda entrar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Siguiente himno va a ser el himno número 147. Maestro, ruge la tempestad. 147. Al amado Maestro y ruge la
La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán su voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Hasta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, Maestro, ¿con quién me socorrer? Los vientos, las ondas oirán su voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más. Y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Buenas tardes, hermanos. Primero que todo, gracias damos a nuestro Dios y de igual manera
agradecemos a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, especialmente aquellos que en esta tarde nos visitan. La pantalla. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio que dimos inicio ya hace varias semanas en relación a pues, la predicación de Jesús. El tema principal, como le llamé yo, es predicando a Jesús, simple y sencillamente. Y también, pues, como introducción, predicando a Jesús, mirábamos precisamente acerca de, pues, cómo era Jesús, el propósito de, el por qué Él vino aquí a esta tierra, y también de igual manera, cuando Felipe le predica a el eunuco, miramos el resultado de ello también. Después hablábamos acerca de el nacimiento de Jesús. Y observábamos precisamente, primeramente, también los eventos alrededor del nacimiento. De igual manera, observábamos algunos de los pensamientos que alguna gente tiene en relación a el nacimiento de Jesús. Algunas ideas que son incorrectas y también otras que son correctas. Y bueno, en esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de esto, el retrato de el Mesías, según nos lo presenta el profeta Isaías aquí en este pasaje de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Fíjense cómo escribe, el profeta Isaías es el profeta mesiánico, y claro, en varios pasajes habla acerca del Mesías, y en si se fijan ahí empezando en el versículo número 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vamos a ver básicamente, hermanos, las diferentes cosas que Isaías hace mención aquí en este pasaje que acabamos de leer. Pero claro, antes, hermanos, como les mencionaba, Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Y en este pasaje, pues nos damos cuenta acerca de una de las profecías que podemos decir más espectaculares que el profeta Isaías escribió, porque habla de cómo el Padre suplió las necesidades del hombre que había caído, nosotros, bajo la influencia del pecado. Y claro, Dios miró que el hombre tenía una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad que tenía el hombre? Bueno, el hombre tenía necesidad de sabiduría. Por eso tenemos a un Jesús como un consejero. El hombre tenía la necesidad de una reconciliación con Dios. Y por eso Jesucristo es nuestra paz. Claro, los puntos no están en el mismo orden. Pero también, hermanos, el hombre necesitaba ayuda para las calamidades de la vida, para los problemas de la vida. Por eso el profeta describe a Jesús como un Dios fuerte. De igual manera, el hombre necesitaba y necesita, hermanos, provisión, necesita también de igual manera consuelo. Bueno, por eso tenemos a Jesucristo, el Padre de la eternidad. Además, hermanos, en esta lección, pues, analizaremos cómo esta profecía expresa precisamente la naturaleza, expresa las habilidades y también de igual manera, pues, la autoridad de Jesús. Pero primero, hermanos, veamos caso por caso aquí en este pasaje, empezando en el versículo número 6, cuando dice, porque un niño nos es nacido. Entonces, eso es lo primero que el profeta escribe en relación a la profecía del Mesías. Un niño nos es nacido. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros en esta parte? Bueno, nos habla, hermanos, de la manera en cómo Jesús, el Cristo, habría de venir a este mundo. Bueno, ahí dice, nos es nacido, ¿verdad que sí? Entonces, ciertamente, Jesús no vendría como un ángel que descendería del cielo o como un rey, hermanos, conquistador, como lo mirábamos precisamente en la antigüedad. No fue así de esa manera. Lo pudo haber hecho así de esa manera Dios, pero no fue el caso, porque Dios quería probar algo
al hombre. Y por eso, hermanos, vemos a un Jesús que vino como un bebé, como un hombre, como usted y nosotros venimos a este mundo. Y claro, cuando nace, pues lo envuelven en pañales. Si usted se fija ahí en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo número 2, el versículo número 11, aquí es precisamente cuando el ángel Gabriel aparece a los pastores que estaban pastoreando sus ovejas. Si usted se fija, hermanos, ahí en Lucas capítulo número 2, nos damos cuenta precisamente el mensaje que los ángeles le dan a estos pastores. Si usted se fija ahí, empezando en el versículo número 11, bueno, podemos ver desde el versículo 8, dice, había pastores en la misma región, como ya lo habíamos leído esto anteriormente. El ángel se les presenta allí en el versículo número 9 y les dijo el ángel, no teman, porque claro, obviamente tuvieron miedo cuando ellos miran a este ángel. Les dice en el versículo número 10, no teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso es lo que el ángel les dice a estos pastores que estaban aquí con sus ovejas en el campo. Y entonces podemos ver claramente, hermanos, cómo Dios no manda a su hijo como un ángel del cielo, descendiendo del cielo, como a Gabriel en este caso, como otros ángeles que han hecho diferentes obras, ni tampoco lo envía como un rey David, o como un rey Salomón, o Saúl antes de ellos, conquistando al mundo entero. No, lo envía, hermanos, como usted y yo nacimos aquí en este mundo, como un ser humano, como un bebé cuando nace su madre, en este caso, ¿verdad?, de María. Entonces, en esta su humillación, porque así dice la Escritura también, miramos, hermanos, la poderosa palabra de Dios que se despoja. ¿Por qué digo la palabra de Dios? Bueno, porque eso es precisamente lo que dice Juan capítulo número 1 y versículo número 1. En el principio es precisamente la palabra. En el principio era la palabra. Bueno, entonces, Dios, hermanos, nos presenta aquí la poderosa palabra de Dios que se despoja y toma forma de siervo. Toma primero forma de hombre, y estando en la condición de hombre, como dice ahí Filipenses 2:5 en adelante, pues toma forma de siervo y claro, las limitaciones de un hombre, porque ciertamente, hermanos, como el apóstol Pablo predicó a los atenienses allí en Hechos 17, pues Dios ha puesto límites en nuestra habitación. Entonces nosotros estamos limitados. Y eso, podemos decir nosotros, sería como una humillación, por eso así dice. Si usted se fija, por ejemplo, allá en el libro de, ¿cuál era? En Hebreos, sí, en Hebreos, no lo tengo aquí, se me olvidó escribirlo, pero sí, en su humillación, así dice en este pasaje, Hebreos capítulo número 2, Hebreos capítulo número 2, si usted se fija en el versículo número 17. No, este no es. ¿Dónde dice? Bueno, es el 5. 5, 9. No, discúlpeme, es un error. Es mejor dicho cuando Felipe, porque ya lo habíamos mencionado, le predica al eunuco, él hace referencia a la profecía de Isaías también, pero Isaías capítulo número 53. Entonces, si usted se fija en lo que Felipe está citando ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 8, ahí nos damos cuenta precisamente esta frase, ¿verdad?, de la humillación de Jesús. Entonces, Hechos capítulo número 8, y cuando él empieza a citar al rey Isaías, dice en el versículo número 32, el pasaje de la escritura que leía era es Isaías 53, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, dice, así no abrió su boca. Y luego el 33, en su humillación, digan ahí esa frase, en su humillación no se le hizo justicia. Entonces, ciertamente,
cuando Él desciende del cielo, hermanos, pues obviamente cuando Él tenía en el cielo toda la potestad, todo, en fin, todo, y viene a ser un ser humano, pues es como una humillación, ¿verdad que sí? Porque Él se abajó al nivel del ser humano y aún en el mismo nivel del ser humano se humilla. Y eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo ahí en el libro de los Filipenses, o la carta a los Filipenses, capítulo número 2, y en el versículo número 5, cuando dice, teniendo el mismo sentir, o tengamos, ¿verdad?, el mismo sentir, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está la humillación, no estimó el ser igual a Dios como cosa que iba a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ahí está, se humilló primeramente, hermanos, haciéndose hombre, y posteriormente se humilla en la condición de hombre, aquí, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces, por eso, hermanos, en esta su humillación de Jesús, del Cristo, del mismo Dios, podemos, ¿verdad?, cómo la poderosa palabra de Dios, que es Jesús, se despoja de todas estas cosas, hermanos, para hacerse como usted y como yo. Pero aún en la misma condición de así como usted y como yo, Él se humilla aún más, obedeciendo a su Padre Celestial, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ustedes recuerdan, hermanos, cómo Él, estando en el Getsemaní, Él oraba a Dios y Él pedía a Dios, obviamente, ¿verdad?, que Dios le librara de la situación por la cual Él iba a pasar. Sin embargo, en su obediencia, recuerden ustedes, Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace la misma poderosa palabra de Dios. Humillarse hasta ese nivel, hermanos, y permitir ser, llevado a la muerte por los hombres. Y esa es, ¿verdad?, la humillación que nosotros vemos aquí. Y claro, hermanos, entonces este niño nos es nacido como usted y como yo, y aún en la condición de nosotros se humilla aún más. Su encarnación, hermanos, fue esencial, fue necesaria para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y sí es allá en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, si usted se fija, hermanos, lo que tuvo que hacer Jesús, tuvo que participar, así como usted y yo, de carne y de hueso. Y por eso allí en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo número 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, Él también participó de lo mismo. Tuvo que hacerse ser humano así como usted y yo. ¿Para qué? Bueno, ahí dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, lo primero, hermanos, que hace mención aquí el profeta Isaías es acerca de este niño que nos es nacido. Y está hablando, obviamente, acerca del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Enseguida, hermanos, el profeta Isaías dice, ahí mismo, hijo nos es dado, ¿verdad?, porque un niño nos es nacido, y luego dice, hijo nos es dado. Esa es la segunda frase que se hace mención ahí. No solo vemos, hermanos, aquí es un niño, especifica, hermanos, un niño varón, ¿verdad que sí? Primero dice un niño nos es nacido, pero hablando de niños puede ser en general, ¿no? Pero luego aquí dice, hijo nos es dado. Entonces, un hijo, hermanos, claro que no era de un padre terrenal, en este caso de José, y eso ya lo habíamos leído anteriormente. No, más bien, hermanos, de un padre celestial. Ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14, que ustedes ya conocen también, el Señor mismo dice, os dará señal. He aquí que la Virgen dará a luz un ¿qué? Nuevamente allí, un hijo, ¿verdad? La Virgen dará a luz y concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso concuerda precisamente, hermanos, con lo que dice allá en el Mateo. Si usted se fija, no lo puse ahí arriba, pero escribe ahí en sus notas, Mateo capítulo número 1. Mateo capítulo número 1, empezando por ahí por el 18.
Dice las palabras, este también es el ángel Gabriel que aparece a María, primeramente, y posteriormente aparece también a José. Dice el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, ¿verdad?, con José, antes que se juntasen José y María, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí vemos claramente, hermanos, que José no tenía nada que ver con el hecho de que Jesús había sido concebido de María, pero no, él no tenía nada que ver en él. Aquí claramente nos dice que había concebido del Espíritu Santo. Y esto, ¿verdad?, es precisamente el milagro, hermano. Como nunca nadie, ningún hombre había tocado a María, y sin embargo aquí vemos que ella concibe pues a lo que nosotros sabemos en este caso, a Jesús en esta ocasión. Entonces, no era de un padre terrenal, Jesús era, hermanos, de un padre celestial, de este hijo. Entonces, las circunstancias únicas, hermanos, de su nacimiento, que ya habíamos visto anteriormente, prueban que Jesús es ese Emmanuel que dice allá el profeta Isaías, cuando dice, llamará su nombre Emmanuel. Y quiere decir, claro, ahí también lo mismo lo dice, Dios con nosotros. Y aquí en Mateo capítulo 1, en el versículo número 23, nuevamente el mismo ángel que cuando aparece a José, que tomara a María, que no la dejara, le dice en el versículo 22, bueno, vamos a leer del 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Claramente, hermanos, este pasaje, cuando después el ángel aparece a María, ¿qué le dice a María? ¿Llamará su nombre? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué no Emmanuel y por qué Jesús? Muchos quizás pueden, ¿verdad?, argumentar ese asunto. Pero si Emmanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa Salvador, bueno, ¿quién es nuestro Salvador? Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Una preguntita. Dígame. Mateo capítulo 1. Yo sé que aquí no estaba yo antes las tecnología de Jesucristo. Pero corrígeme si estoy mal. Verso 1, verso 17, habla de dónde viene la descendencia De Jesús. de Jesús. Vemos seres humanos. O dice 14. Entonces, entonces del 18 al 23, o más bien al 24, es una diferencia. Toda la genealogía de seres humanos hasta Jesús, y del 18 al 24, que fue Jesús, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús es completamente humano y completamente Dios. Divino, así es. Un lado y un lado. Así es. Para mejor entenderlo. Yes. Yes. Yes, sir. Es que tiene que haber sido así de esa manera, y eso es precisamente lo que mencionamos en la ocasión pasada. Dios quería probar algo al mundo. Primero, que Jesús es divino. Pero para probar que Jesús es divino, tuvo que haber usado a una virgen. Para también, de igual manera, en su humanidad de Jesús, también probar su divinidad. Entonces, Jesús es divino, como también de igual manera es humano porque nació de María. Entonces, él era ser humano. Tuvo que haber sido igual que nosotros, lo que habíamos leído allá en Hebreos capítulo 2, versículo 14, tuvo que participar de carne y sangre, como usted y como yo. Claro, lo que yo les decía en la ocasión pasada. Entonces, ¿se acuerdan cuando les pregunté, ¿tenía las 46 cromosomas Jesús? Porque obviamente, ustedes saben bien, todos y cada uno de nosotros, los que saben biología, ¿verdad?,
Tenemos 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Y también les platiqué acerca de una conspiración teórica, a lo mejor si me hace que sí es una conspiración, de que cuando analizaron una sangre que se encontraron allí debajo de donde Jesús había sido crucificado, pues nomás tenía 24 cromosomas. ¿Ah? Eso es lo que dicen. Si es cierto, no creo que sea cierto, pero si es cierto, bueno, 23 de la madre y la otra. ¿Verdad que eso es interesante? Simplemente me llamó la atención cuando yo lo leí. Pero obviamente Jesús tenía sus 23 cromosomas de su mamá. Las otras 23, bueno, Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer, ¿verdad? Pues lo que a Él le place. Si Él creó todo este universo inmenso, hermano, que no pueda crear a un ser humano como usted y como yo, con 23 cromosomas, o a lo mejor tenía las 46, simplemente, ¿verdad? Pues no eran, las otras 23 no eran de José, eran del Espíritu Santo. También podemos decir lo mismo de Adán. También, ¿Cuántas cosas de pues no tenía ni, ¿ya? Pero lo importante de que Cristo vino a nacer de esto es porque me dicen cuando con estos hijos, a veces los hijos de, no papá, es que tú no me entiendes, ya no me entiendes, pero sí te entiendo porque yo también pasé por eso, y esa es la importancia de que Cristo haya nacido de mundo, porque así, dice Isaías ahí que Él llevó nuestras iniquidades. Sí, nuestras enfermedades, y ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así es. Entonces, para poder tener esa empatía, Empatía, sí. a nosotros, Tuvo que participar en lo mismo. Sí, y la semana pasada que estamos hablando de los apóstoles matando esos milagros. Esos milagros eran diferentes que los milagros que hizo Cristo en el motivo de que cuando Cristo los hacía, poder salía de él. Poder salir, o sea, él cargaba ese peso del pecado o de la sanidad que estaba haciendo. Los apóstoles no cargaban A los apóstoles se les dio ese poder. Sí. Se los transmitió a ellos. Sí, entonces cuando ellos hacían sus milagros, en mi mente yo pensaba como que se le estaba transmitiendo a Cristo. Sí. O sea, el poder de ellos era el poder que Cristo se nos dio. ¿Verdad? Porque él mismo dijo, ¿verdad? Cuando allá en Lucas capítulo 24, versículo 49 dice, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. Entonces, obviamente, los apóstoles recibieron ese poder cuando reciben el Espíritu Santo, porque precisamente el mismo poder de Jesús era también el mismo poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y entendemos que lo más difícil de todo el sufrimiento de Cristo fue cuando el Padre se tuvo que apartar de él. Sí. Cuando le dijo, Padre, ¿por qué no te has separado? Sí. Entonces, ahí es donde otra vez algunos de sus dolores. Sí. De hecho, ya estaba empezando a sentirlos cuando él estaba en el Getsemaní. ¿Verdad? Bueno, esa es la ilustración que yo miro cuando él está en el Getsemaní orando a Dios con bastante ansiedad, agonía. Y si tú recuerdas, dice Lucas, empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Entonces, la ilustración que yo veo allí, el Getsemaní era un lugar donde había unas piedras grandotas rectangulares, prismas rectangulares, que se ponían sobre los costales de la oliva o de las uvas, en este caso eran olivas, ¿no? Porque eran árboles de olivas ahí, para hacer el aceite, y entonces se exprimía la Santa. Estando en el Getsemaní, donde se exprimía, ¿verdad?, esos grandes costales, pues Jesús también estaba siendo exprimido ya en ese momento, porque despuesito, ¿verdad?, vienen por él y es cuando empieza ya el proceso, ¿verdad?, de la pasión de Cristo. Entonces, pues ciertamente tuvo que haber participado, como dijo, lo leímos en hebreo, de carne y sangre, como usted y yo, como también de igual manera él participó de las mismas tentaciones que usted y yo. Cualquier tentación, Jesús también la experimentó.
Así también lo dice Hebreos. Si se fija, Hebreos capítulo número 4, más adelantito del 2, y ahí en el versículo número 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ahí está la empatía, compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso, que fue tentado según nuestra semejanza? Pasó lo mismo que... Pasó lo mismo que nosotros. Deseos carnales, probablemente. Toda clase de tentación, Jesús la experimentó, porque ahí dice, fue tentado según nuestra semejanza. La diferencia es que nosotros sí caemos y él no. Ahí dice, pero sin pecado. Para agregarle un poquito más, algunas personas dicen, no, pues Jesús es Jesús puede Ser humano. igual que nosotros, Así es. Así es. Pero también como era 100% ser humano, era también 100% Dios. Así es. Los dos lados, Pero tenía que vivir y experimentar lo mismo que el ser humano. ¿Verdad? Entonces, esa fue la única manera en cómo se comprobaría tanto la humanidad como la deidad de Jesús. Tuvo que experimentar todo, Jesús. Y tuvo que haber sido humano para que al morir destruir el imperio de la muerte, que tenía el imperio de la muerte. Sí. Y por eso se considera como nuestro abogado, porque Sí. tiene compasión con nosotros de que no somos tan fuertes como él. Así es. Pero Así es, él tenía un control total de sí mismo, aún en su humanidad. Ciertamente él experimentó todo, igual que nosotros. Entonces, tuvo que haber sido humano. Era un varón, hijo, nos es dado. Eso es lo que escribe Isaías, ¿verdad que sí? Ahí en capítulo número 9, versículo número 6. Un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego el 3 dice, y el principado sobre su hombro. ¿Qué creen ustedes que quiere decir principado? Vamos al siguiente punto. Y luego sobre su hombro. ¿va la carga? Iba a llevar la carga, sí, pero la carga de autoridad, ¿verdad? Porque eso básicamente lo que es. Principado habla de gobierno, ¿verdad? La carga de autoridad caería sobre sus hombros. Por eso, usted lee ahí Mateo 28, 18, dice, toda potestad o toda autoridad, así dice él, estando ahí en Galilea, después de haberle dado instrucciones a sus discípulos, que estuvo con ellos por 40 días, ya estaba a punto de ser elevado al cielo. Él dice estas palabras, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Él es soberano, por eso también vemos allá lo que dijo, lo que concluyó el rey Nabucodonosor, recuerdan ustedes, después de haber vuelto en sí también, que Jesús que Dios es soberano. Bueno, también Jesús es soberano sobre los reyes de la tierra. Y eso es lo que está diciendo él aquí. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿verdad que les dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego ya sabemos lo que dice enseguida. Efesios capítulo número 1 y en el versículo 22 también dice que todas las cosas fueron puestas por debajo de sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y luego también sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, dice ahí la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, Jesús, hermanos, tiene toda autoridad. El Mesías, el Cristo, reinaría como rey sobre el reino de Dios. Y eso es precisamente lo que también le dice el ángel, si usted se fija allí a María en Lucas capítulo número 1, Lucas capítulo número 1 y en el versículo número 31 en adelante, cuando el ángel está hablando con María, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se fijan? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Obviamente, hermanos, no está hablando acerca del reino de Israel, ¿verdad que no? Ahorita Israel no tiene reino, hermano. Porque si hubiera sido el reino de Israel, pues obviamente todavía existiera. El reinado de Israel fue quitado, hermanos, allá en los tiempos del Imperio Romano. Y mucho antes ya se los estaban peleándose para acá y para allá, y así los traían al pueblo de Israel. Después de Saúl, David, Salomón, y luego se divide el reino. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y ya después nunca hubo, hermanos, una coalición en este reino de Israel. Sin embargo, aquí claramente dice el ángel, Dios le iba a dar el reino de David, su padre. Y su reino, dice ahí, no iba a tener fin. Pues obviamente no está hablando de un reino terrenal, ¿verdad que no? Y es lo mismo que dijo el mismo Daniel, capítulo número 2, versículo 44, cuando dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino dice que desmenuzará y consumirá a todos estos reyes, pero este reino, dice, permanecerá para siempre. Esto es lo que está diciendo y corroborando aquí también el mismo ángel. Entonces, Jesús reina sobre el reino de Dios, sobre su propio reino. Y ahora nosotros, hermanos, como iglesia somos parte de ese reino. Si usted se fija lo que dice ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo número 13, cuando dice, de hecho el hermano Joel lo citaba el domingo en la tarde, dice que fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y trasladados, pues cuando nosotros obedecemos al Evangelio, ¿no? Eso es precisamente lo que sucede. Nos rescata de esa cautividad de Satanás y somos puestos en el reino de Jesús, en el reino de su amado. Eso es lo que dice ahí Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y el versículo número 3. Entonces, siendo él el rey, obviamente, hermanos, él es soberano de los reyes de la tierra. Y eso es precisamente también, si usted recuerda, el apóstol Juan, cuando se encontraba ya en la isla de Patmos, Juan capítulo número 1 y en el versículo número 5, bueno, desde el 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, perdón, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y note lo que dice enseguida, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, en la tierra, hermanos, podemos tener jefes de Estado, podemos tener reyes, muchos que están en eminencia, pero Jesús tiene el control, ¿no? Esa fue la conclusión de este Nabucodonosor, allá en Daniel capítulo número 4. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, hermanos, el principado sobre su hombro, el gobierno, vamos a decirlo de esa manera, sobre su hombro. No sé si alguien tenga alguna versión diferente. Déjenme miro yo una aquí, la de las Américas, la versión internacional. La palabra soberano viene siendo que no hay nadie arriba de él. No. Él es el uno de quien manda más. Así es el número 1. Ahí dice, haz esto, así. No. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya tenemos uno que está en eminencia, el poderoso, ¿verdad? Donald Trump, y supuestamente el más poderoso en el mundo entero. Bueno, Jesús está arriba. Y él mismo lo considera así de esa manera. Él mismo lo dijo en una ocasión. Porque la gente pensaba que él era un grande, pero él decía, no hay alguien más grande que yo. Él dijo Jesucristo. De perdido lo reconoce, ¿verdad? Entonces,
Él reconoce a Jesús. ¿Cuál era el pasaje? Ah, sí, Apocalipsis capítulo número 1, ¿verdad? Versículo número 5, nomás para ver si esta versión lo dice diferente, hermanos. Es la única razón por qué estoy aquí usando el teléfono, pero voy a ver la nueva versión internacional. No, también dice igual, soberano de los reyes de la tierra. Tienes ahí la nueva traducción. Pues ha de estar aquí, pero. Ah, sí, aquí está. ¿Verdad? Nueva traducción viviente. Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cuál es el pasaje 5, verdad? Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos. Aquí dice, y el gobernante. Gracias. El gobernante de todos los reyes del mundo. Ahí está. Lo que decía también, hermano, fue en otra ocasión, cuando leemos diferentes versiones, vamos a entender mejor, ¿verdad? Algunas palabras que están escritas aquí. Entonces aquí dice el gobernante de los reyes, de todos. Entonces, eso es lo que significa el principado sobre su hombro. Él está a cargo de todo. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Por qué? Y eso es lo que ayer estaba tratando de a los sacerdotes En hecho, aprendieron a los apóstoles. a Pedro y a Juan. Y dice, ¿sabes qué? Si esto de hombres se va a terminar, Así es. ya mataron a Cristo. Dice, pero si ellos no se vayan a ustedes allá, no se terminaron. Sí. Y es lo que les estaba tratando de decir. Otra cosa que vemos también con Cristo, con los judíos ahorita tratan esperando que venga ese rey terrenal poderoso que va a conquistar. Y quieren ver algo físico. Pero vemos que Cristo dice que no tuvo ni dónde poner su cabeza. Así es. Y sin embargo, pues iba a ser, como dice el ángel, rey sobre Judá, o Jacob, lo que menciona ahí el ángel en el libro de Lucas que leíamos hace un momento. Obviamente él mismo lo dijo en una ocasión, mi reino no es de este mundo. ¿Verdad? Si mi reino fuera de este mundo, pues obviamente las cosas serían diferentes, pero no es. Él dijo, no es de este mundo. Entonces es un reino celestial, hermanos. Un reino celestial del cual usted y yo también somos parte de él, porque hemos sido trasladados. Él la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dijo Pablo ahí en Colosenses 1:3. Y luego enseguida dice Isaías, hermanos, pues ya no se acaba el tiempo. Yo creo mejor lo dejamos ahí porque el otro punto sí es más largo. Dice, nomás vamos a leerlo aquí, Isaías capítulo número 9, dice en el versículo número 6, porque un niño nos es nacido, ya lo vimos, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, el gobierno, ¿verdad? La autoridad, y se llamará su nombre admirable. Este es el siguiente punto. Estamos viendo, hermanos, el retrato, por eso lo puse así de esa manera, el retrato que nos da Isaías de Jesús. Cosas simples, hermanos, cosas sencillas que también de igual manera nosotros podemos compartir. Entonces, su nombre es admirable y vamos a ver por qué es admirable. ¿Qué significa admirable? Bueno, admirable puede ser maravilloso, ¿verdad? Entonces, ese es, según Isaías iba a ser el nombre, se llamará su nombre admirable. Además, su nombre también sería consejero y así, ¿verdad? Menciona algunas otras cosas el profeta aquí en este pasaje. Preguntas o comentarios, hermanos. Si no, bueno, ahí le dejamos que nos bendiga. Himno número 196. 196. Lo vamos a entonar 2 veces. 196.
La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión tu hermosura, Jesús, podré así tener. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión tu hermosura, Jesús, podré así tener. Muy bien, hermanos, así hemos llegado al final en este día un poquito fresco, miércoles, ¿no? Sabroso, como que dan ganas de un café, pero las de arete no se pueden. Esas tostaditas que venden ahí en el Brownsville Café, pues, sabrosas, ¿verdad? Bueno, nomás estoy diciendo. Gracias a Dios, hermanos, que nos manda este friecito y va a estar más fresco, dicen, mañana. Así es de que nomás cúbranse, no anden mucho afuera, porque nunca sabemos. Yo pienso que estoy quedando ronco, pero no creo, nomás soy yo, ¿verdad? O me oyen ronco. Está un poco raro, ¿verdad? Pero no, es nomás puro aire en la oreja, es que siento como aire en la oreja. A ver quién da un remedio. Recuerden, hermanos, las oraciones por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que han perdido seres queridos también. Estoy orando por el hermano Castro, Alicia, todas las familias de Dali. Y ahorita lo están velando aquí, hermanos, en Buena Vista. Mañana es el entierro. Parece que es a las 10 de la mañana un servicio y luego el entierro a las 11. También recuerden más las actividades de la iglesia. Dios mediante, el próximo 7 de marzo es tiene una serie, los hermanos ahí en San Benito, y el 7 es la confraternidad en San Benito. No sé, hermanos, si hay alguna otra cosa que se me pase, ¿no? Muy bien, entonces sigamos orando, hermanos, por nuestro hermano Lupe Canchola. De llegarnos en la escuela, ¿no? Gracias a Dios, todo salió bien y pues ya se está recuperando. Y ya va a regresar a trabajar mañana. Es cosa de ¿no? ¿Algo más, hermano? ¿Qué pasó, Michael? You raised your hand, right? Sí. Bueno, si no hay nada más, entonces vamos a hacer despedidos en la última oración. ¿Vale? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No te moremos por una vez más en este lugar para poder escuchar y entender tu palabra, Señor, para que sea espiritualmente también. Nos bendigas a hermano que atrajo, que sea adelante, Señor, en tu palabra para cada uno de nosotros, para poner en práctica nuestras vidas cristianas. Al Señor que viene por cada uno de nosotros, para que más adelante también. Sabemos, Señor, que tu camino es duro, Señor, pero hay que hacer esfuerzo bien para seguir siempre adelante, firmes. Que envías a los hermanos que también digamos, Señor, que siempre lo hagan ese gozo. Queremos, Señor, que lo que hacemos, Señor, hacemos, Señor, es para ti. También, Señor, que bendigas a los hermanos. Bueno, queremos, a no ser su santa voluntad. También te pedimos, Señor, por los hermanos que han perdido, que Dios te mencionó. Ustedes también, Señor, y
Vamos, Señor, que un día también nosotros tenemos que partir de este mundo y siempre, Señor, que vamos en tu camino, Señor. Entonces, claro que nos pedimos, Señor, que nos cuiden en el camino, Señor, y cuiden nuestras casas. Todo que en el nombre de Jesús. Amén.